les hacen curva, ¿no? Pero bueno, ¿se ve la pantalla? Sí, se ve. Ya. Entonces vamos a hacer este ejercicio. Entonces acá, ¿qué tenemos acá? Mira, este primer ejercicio dice, aplicando integrales dobles, calcular el área de una parte de x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado menor o igual a 25 al cuadrado. Entonces, esta función de acá, que dice x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado igual a, digo, menor o igual 25, que es lo mismo que 5 al cuadrado. Esto, por si acaso, es una esfera. Cuando ustedes vean x al cuadrado, y al cuadrado, z al cuadrado, los 3 al cuadrado positivos, los 3 igualados a algo que esté al cuadrado, es una esfera, directamente es una esfera. Correspondiente a la mitad del esferoide que se encuentra fuera del cilindro, x al cuadrado más y al cuadrado mayor o igual a 9 al cuadrado, mayor o igual a 9. 9 es lo mismo que 3 al cuadrado, pues, ¿no? Esto de acá es una circunferencia, esto ya lo conocen, ¿no? Entonces, formando un anillo en el plano XY como se muestra en la figura, tal, tal. Entonces, ¿qué está pasando? Lo que está pasando es lo siguiente. Primero, este es nuestro plano, vamos a decirlo, a ver. Ya digamos que este va a ser X, Y, Z. Primero que tenemos, esto de acá de amarillo, esa bolita, es una esfera, ¿no? Es una esfera de radio 5. Voy a hacerlo con naranja. Entonces acá tenemos una esfera de radio 5. Como es una esfera de radio 5, lógicamente tiene pues su... A ver, está por ahí, ahí, ya. Pues obviamente como es una esfera tiene pues su esto, ¿no? Una esfera. ¿Qué estoy viendo en el plano XY? Imagínense esta esfera y córtenlo con un cuchillo, ¿no? Imagínense que lo corten por aquí, a la mitad. En el plano XY, vámonos al plano XY. ¿Qué es lo que estamos viendo en ese plano XY? Veamos. Entonces, en el plano XY, esa esfera es un círculo, ¿no? Es un círculo esa esfera. En el plano XY esa esfera es un círculo. Es así. ¿No ves? Si yo le corto, es como si una pelota de fútbol, lo corto a la mitad, es un círculo, ¿no? Como dice menor o igual, entonces quiere decir que la esfera yo tengo que tomar en cuenta todo lo que está adentro, ¿no? Dice menor, ¿ya? Si dijera mayor, entonces todo lo de afuera. En este caso dice menor. Ahora tenemos el otro dato que es una circunferencia de radio 3. Entonces esa otra circunferencia está aquí, miren. El primero era un volumen, este segundo ya es un anillo. Nos dice mayor o igual a 3. Entonces, en el plano XY, esto se ve de esta forma. Aquí está. Es este anillo. Entonces, si el naranja, esto de acá, es la esfera, ¿no? Es la esfera. Ese me dice menor o igual a 9, ¿no? Le digo menor o igual a 5. Menor o igual, ¿no? Entonces menor, como dice menor, es todo lo de adentro. Me dice todo lo de adentro. Ahora, el anillo me dice todo lo de afuera porque dice mayor. Entonces, todo lo de afuera que esté ese anillo, bueno, en sí tendría que ser
todo lo de afuera que esté ese anillo, de esta forma. ¿Cuál es la parte que está marcado por los dos? La parte que está marcado por los dos, lo voy a repintar, es esta de acá, ¿no ven? Todo esto de acá. Todo esto de acá. Correcto, es una dona, ¿ya? Ya les había explicado antes cómo se plantea una dona. Entonces, ahora la pregunta es, ¿qué función es esta de acá y qué función es esta de acá? Esta de acá ya sabemos que es x al cuadrado más y al cuadrado igual a 3 al cuadrado. ¿Cuál es la otra función? La otra función es una esfera. Pero cuando proyectamos sobre un plano XY, ahora yo les pregunto bien, si proyectamos sobre el plano XY, Z ¿cuánto vale en este punto de acá? Z vale 0, ¿no ven? Entonces, aquí ustedes colocan. Entonces, plano XY de la esfera ocurre cuando Z es igual a 0. Y para cualquier función, cuando Z es igual a 0, es el plano XY, por si acaso. Entonces, esto de acá, reemplazamos Z igual a 0. Entonces, Z va a ser igual a eso. Entonces, la función va a ser x al cuadrado más y al cuadrado igual a 5 al cuadrado. Menor o igual no me interesa porque solamente quiero saber qué contorno es esa función. Entonces, tenemos esto de acá, que es igual a x al cuadrado más y al cuadrado igual a 5 al cuadrado. ¿Ya? Entonces, esto es x, esto es y. Aquí vale 3, ¿no ven? Porque es el radio. Si ese es 3, este es menos 3, este es 3 y este es menos 3, ¿no es correcto? Este de acá vale 5, ¿no ven? Porque es el radio 5, digamos. 5, aquí vale 5, aquí es menos 5, aquí es menos 5. Bueno, entonces planteemos la integral. Yo ya les había dicho que si tenemos una esfera, es decir, tenemos una dona, una esfera, únicamente son puras funciones, este, ¿cómo se les dice? Puras funciones cónicas se le llama, si tenemos algún x al cuadrado y al cuadrado, trabajemos con coordenadas polares. ¿Qué pasa con las coordenadas polares? El diferencial de área, que antes nosotros lo conocíamos como de x de y o de y de x, se convierte en r diferencial del radio por el diferencial del ángulo. ¿Qué me indica el diferencial del radio? ¿Qué me indica este dr? Este dr me indica, imagínense a la integral de polar como una varilla. Imagínense como una varilla roja. Ahora, esa varilla roja, ustedes le tienen que dar un radio de dónde a dónde va a barrer. O sea, esta varilla lo que hace es barrer así todito, todito, todo barre. ¿Entienden? Es como decir, es como que gira, digamos, gira así, ¿ya? Es como un palo que gira. Entonces, el diferencial del radio tiene que ustedes especificarle de dónde a dónde va a ser el radio. En este caso, nuestro radio va a ser de 3 a 5, ¿no ves? El palo va a ser este. Este va a ser el que va a girar. Y este va a ser el que va a ser así. Obviamente, si hablamos, obviamente yo estoy haciendo espaciado, ¿no? Pero esto es así minúsculo, ¿no? Es cosa que vaya pintando todo el área. ¿Ya? Entonces, en nuestro caso, el radio va a ser de 3 a 5. Y el ángulo es este ángulo de acá. Este ángulo. En este caso es el ángulo de donde a donde yo quiero que la función barra. Entonces, yo quiero que me halle toda esta superficie, ¿no? Toda esta superficie. Yo quiero saber toda esa área. Ahora imagínense si la función solamente el ingeniero me dice hasta acá, solamente esta mitad, esto no, y la otra mitad. Entonces, yo tengo que hacer barrer la función hasta aquí nomás, ¿no? Entonces, bueno, todo esto de acá está, el ángulo está en radianes, auxiliar que es radianes.
radianes es lo mismo que los ángulos que ya conocemos, que son los grados sexagesimales, pero este cambia. En sexagesimales nosotros sabemos que aquí es 0, aquí es 90, 180, 270 y 360, ¿no? En radianes, aquí es 0, radianes lógicamente. Aquí es pi medio, aquí es pi, aquí es 3 medios de pi y aquí es 2 pi. ¿Ya? Así. Entonces planteemos la integral. Aquí otra cosa que cambia. X es R coseno de tita. Y es R seno de tita. Esas son las transformaciones. Seno de tita y X al cuadrado más Y al cuadrado es igual a R al cuadrado. Estas son las tres transformaciones que se hacen para pasar de una función XY a la función en coordenadas polares, digamos. Estas son las coordenadas polares de esa función. Bueno, entonces hallemos el área. Entonces el área va a ser igual a la integral doble de R, diferencial de R, diferencial de tita. Bueno, entonces eh, los únicos datos que necesitamos, porque no hay aquí muchas funciones, mucha complicación. Miren, aquí que tenemos x al cuadrado más y al cuadrado se reemplaza con r al cuadrado, ¿no? ¿No ve? Reemplacemos las dos funciones. La primera función, ¿qué pasa? El x al cuadrado más y al cuadrado se reemplaza con r al cuadrado. Y esto de acá, la función naranja, la función de la esfera es igual a 5 al cuadrado. Por lo tanto, r aquí sabemos que es raíz cuadrada de 5 al cuadrado. Por lo tanto, el radio es igual a 5. Y de la otra es la misma, porque va a ser r al cuadrado, va a ser igual a... ¿Cuánto era? A 3, ¿no? 3 al cuadrado. Entonces el radio va a ser igual a 3. Tenemos los radios. Esto es por si, por ejemplo, tienen y igual a x al cuadrado más x, digamos. Pueden reemplazar, en vez de x le colocan esto y a y ya la función la reemplazan con eso. Pero raro que les ponga eso, no creo que les ponga. Bueno, tenemos esto. Como solamente vamos a trabajar con radio, entonces el radio menor, ¿cuál es el radio menor? Yo les he dicho que el diferencial de R es el primero que se anota. El diferencial de R es con la primera integral, el diferencial de tita es con la segunda integral. Entonces el diferencial de R va a ir de 0, de 3 a 5, ¿no? Va a ir de 3 a 5 porque es una dona, digamos. Entonces va a ir de 3 a 5. ¿Ya? El ángulo. Entonces yo ya tengo definido que mi barra, el que va a barrer todo, va a ser esta sección de acá, de 3 a 5. Ahí yo quiero que me haga toda esta área, ¿no ven? Entonces, todo ese ángulo aquí es igual. En nuestro caso, todo esto de acá es igual a 2pi, ¿no ven? En radianes. Obviamente parte en 0 y termina en 2pi. Entonces, de 0 a 2pi. Listo, facilingo la integral. Entonces aquí integramos. Aquí, integral de r es igual a r al cuadrado sobre 2, que va de 3 a 5, diferencial de tita. Entonces acá, integral de 0 a 2pi, límite superior menos límite inferior, sería 5 al cuadrado entre 2, menos 3 al cuadrado entre 2, diferencial de tita igual. ¿Cuándo nos sale esto? Esto nos sale... A ver, mi celular. Esto nos sale 5 al cuadrado entre 2 menos 3 al cuadrado sobre 2. Nos sale 8. Entonces va a quedar integral de 0 a 2pi de 8 diferencial de tita. Pero obviamente este 8 como es una constante sale afuera. E integramos 1. Como estamos integrando el 1, únicamente la integral es diferencial de tita, ¿no? Reemplazamos de 0 a 2pi. Entonces nos va a quedar 8 por 2pi, límite superior menos límite inferior por menos 0. Entonces, esto nos va a quedar 2 por 8, 16 pi
unidades al cuadrado. ¿Cómo lo podemos verificar? ¿Cuánto es el área de una circunferencia? Es pi por radio al cuadrado, ¿no ven? Entonces, este va a ser el área del que tenemos radio 9, digo radio 5. Y hay que restarle lo de adentro, ¿no ven? Hay que darle pi por radio al cuadrado del que tiene radio 3. Entonces, aquí va a ser 5pi. Va a ser, no, pi por 5 al cuadrado menos pi por 3 al cuadrado. ¿Cuánto sale esto de acá? A 10 igual a pi por radio al cuadrado. ¿Lo ven? Entonces, restemos. No, aquí a 5 al cuadrado menos 3 al cuadrado, básicamente. 16 pi. Entonces está correcto. De una u otra manera podemos hacerlo. ¿Qué es lo que hice acá? Yo saqué el área de esto de acá y luego resté esta área de acá y me queda finalmente el área de esta área de acá, la que me interesa, digamos. Bueno, ya tienen un primer resultado, ya tienen un primer ejercicio. Entonces pasemos al siguiente. ¿Tienen alguna duda hasta acá? Bueno, sigamos entonces. Bueno, entonces para este ejercicio tenemos aquí no una función. Entonces veamos. Según el gráfico, esto es, esto es x igual a 1. Esto es x. Esto es x igual a y al cuadrado. Esto es y esto es z. Entonces tenemos lo siguiente. Voy a graficarlo en la suite. Cuando perder mucho tiempo. Calcular 3D. Entonces tenemos primero z igual a x. Tenemos un plano inclinado. Tenemos z igual a 0. Tenemos además x igual a 1. Y x igual a y al cuadrado. Tenemos eso. ¿Qué más tenemos? Tenemos nada más, ¿no? Entonces aquí está, miren. Aquí no se ve, ¿no? Aquí está esa forma que está encerrada. Aquí está esa forma que está encerrada en esta parte. No se aprecia mucho, ¿no? Pero ahí está. Aquí está como está en la figura. Pues entonces lo suyo, como es una integral triple, lo suyo sería elegir, ¿no?, un diferencial. El diferencial de volumen ahora está compuesto por 3. De X, de Y, de Z. Todo depende de cómo ustedes quieran plantearlo. ¿Ya? Entonces, yo les aconsejo que primero coloquen el diferencial de Z. Luego coloquen el diferencial de área y eso ya lo definen ustedes. Diferencial puede ser diferencial de X de Y o de Y de X. Ya esto lo definimos después. Primero el diferencial de Z. Entonces, eh, planteemos la integral. Entonces decimos que el volumen va a ser igual a algo. A una integral triple. ¿Ya? Entonces yo primero voy a decir que voy a utilizar el diferencial de Z. Es decir, ¿cuál es la función z superior y z inferior de mi figura? Entonces podemos observar que esta parabolita de acá es la función z superior y esto, lo que está aquí abajo,
en mi función z inferior, ¿no? O sea, de mi volumen, lo que tenemos aquí básicamente es así. Es así, ahí. Aquí tenemos un plano así, así. Entonces, mi z superior es esta tapa de acá, por así decirlo. Y mi z inferior es este planito de acá. Ese planito de abajito. Ese es mi z inferior, ese planito de abajito. Ya. Eso es así. Entonces, z superior, ¿cuánto vale? Este de acá es z igual a x, ¿no? Entonces anoto z igual a x. Z inferior, ¿cuánto vale? Z igual a 0. Listo. Ahora, me falta saber el área de acá. Entonces yo tengo que recurrir a un plano, siempre a un plano XY, para graficar lo que está sobre el eje X, lógicamente, ¿no? Entonces acá, vamos a graficar lo que tenemos sobre el plano XY. En el plano XY, cuando Z es igual a 0, ¿qué tenemos? Tenemos X igual a 1. Y tenemos X igual a Y al cuadrado. Tenemos esto, tenemos, ¿no? Ahí está, tenemos eso. Ahora yo les pregunto, ¿cómo vamos a, cómo podemos esto eh, resolverlo, pues, ¿no? Entonces, aquí está la gráfica. Esta gráfica, la función verde es x igual a 1, que es esta función de acá, esta línea de acá, que es como este plano de acá. Eso es x igual a 1. Y esta parabolita es x igual a y al cuadrado. Toda esta parte que está abajo. Lo que está abajo. ¿Ya? Bueno, entonces yo defino, ¿no? Lógicamente, para los que se preguntan, auxiliar, ¿y cuál es el diferencial? El diferencial para mí fue este de acá. Ese fue el diferencial de z, de x y de y, imaginemos, ¿no? Este fue el diferencial. Entonces aquí tengo función superior, que es la tapa de arriba, la función inferior, que es la tapa de abajo. Entonces tengo estos datos. El área que estoy buscando, porque ya sé de dónde a dónde arriba va a estar mi función. Entonces yo tengo que ahora definir el área de dónde va a salir la función. ¿Ya? Ahora lo único que definí es la tapa. Me falta cómo va a ser la forma, digamos, por así decirlo. Es decir, yo ya definí que mi tapa de arriba va a ser así y mi tapa de abajo va a ser así, recto, en plano. Me falta definir la forma. Si yo aquí en el diferencial le coloco que va a ser un cuadrado, me va a hallar el volumen de un cuadrado así. Esto es inclinado la tapa de arriba, no me va a hallar un volumen de un cuadrado así. ¿Ya? Pero como estoy hallando esto de acá, esto de amarillo, entonces yo estoy diciendo que la forma no va a ser así, no un cuadrado, sino que va a ser la forma del ejercicio, pues no es así. Entonces eso me da un volumen así y me va a dar la respuesta al ejercicio que estoy buscando. ¿Ya? Bueno, entonces aquí, ¿qué diferencial utilizamos? ¿De y de x o de x de y? De y de x es cuando tenemos función superior y función inferior. Es decir, cuando el diferencial es así. ¿No ven? Así. Y de x de y es cuando el diferencial es echado. Yo le pregunto, ¿qué es más fácil? ¿De y de x o de x de y? Si ustedes me dicen de y de x, en teoría los dos son fáciles. ¿Por qué? Porque el diferencial de y de x, este de acá, va a ser el mismo aquí, 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 en toda la sección, ¿no? Entonces no vamos a utilizar dos integrales. Pero cuando utilizo de y de x, la función tiene que estar despejada y. No la tengo yo despejada en y. Es fácil despejarlo de acá, ¿no? De acá.
Pero ya nos va a salir ahí, ustedes saben que si uno despeja el cuadrado nos va a salir una función más menos, digamos, dos funciones. Esta va a ser la positiva y esta va a ser la negativa. O sea, ya vamos a entrar en más conflicto, digamos. Y vamos a tener una raíz, no nos conviene. Entonces, nos conviene por cómo está planteado, por cómo tenemos los datos, el de x de y, porque tenemos despejado x, por eso. Entonces, cuando tenemos de x de y, es función derecha menos función izquierda. Aquí está, este es el diferencial de x de y. Entonces, este diferencial, en este caso este es el diferencial de x, me dice la función de la derecha menos la función de la izquierda. Entonces, va a ser el mismo, ¿no? En todo. Entonces, aquí colocamos de x de y. Entonces, este de x va con esta integral y este de y va con esta integral. Ahora hallemos los límites. ¿De dónde a dónde? Si mi diferencial es así, en y de dónde a dónde. Podemos observar que esta función es simétrica, ¿no? Porque en y, en el eje y, están mis constantes. Si yo utilizo de x de y, x es la función y y es la constante. La constante siempre va a estar en el eje y, entonces va a ser de menos 1 a 1 mi integral. Entonces yo, para no complicarme, lo que puedo hacer es hallar la integral de 0 a 1 y multiplicarle por 2. ¿No ve? Porque los ceros me facilitan cálculos, digamos. Entonces aquí hagamos eso. Vamos a hallar el área de esto de acá y lo vamos a multiplicar por 2 y ya tenemos el mismo resultado. Entonces en x, ¿cuál es la función x a la derecha? La función x a la derecha de este diferencial es x igual a 1. ¿Cuál es la función x a la izquierda? X a la izquierda es la función azul, esta que va así, ¿no ven? Esa es y igual y al cuadrado. ¿Qué más tenemos? ¿De dónde a dónde? En y, ¿de dónde a dónde? De 0 a 1, ¿no ven? De 0 a 1, ¿ya? Se va de 0 a 1. Pero yo, como estoy utilizando funciones simétricas, entonces yo le voy a multiplicar por 2. ¿No? Entonces esta integral la calculamos. No está difícil. Entonces, ¿cómo va a ser? Esto dejamos ahí. Ya planteamos la integral, ya no hace falta calcular más nada. Aquí, como es 1, entonces integramos diferencial de z va a ser z, función superior menos función inferior de x de y. Dos veces integral de 0 a 1, integral y al cuadrado 1. Aquí integral de z, función superior menos función inferior va a ser x menos 0, ¿no? Entonces únicamente va a ser x. Diferencial de x, diferencial de y. Integramos diferencial de x. Integramos. Dos veces integral de 0 a 1. Integrando x me queda x al cuadrado sobre 2. Función superior 1, función inferior y al cuadrado. Diferencial de y. Entonces aquí me va a quedar 2 integral de 0 a 1. Función superior es 1, 1 al cuadrado sobre 2 menos la función inferior es igual a y al cuadrado sobre 2, ¿no? Diferencial de y. Entonces acá, ¿qué hacemos? Podemos factorizar el 1 medio, ¿no? Entonces factoricemos el 1 medio. 2 por 1 medio que hemos factorizado, integral de 0 a 1. Y aquí me queda el 1, porque el 1 medio lo estoy sacando, ¿no? Entonces me queda el 1 menos y a la cuarta. Diferencial de y. Listo. Este 2 con este 2 se va. Y me queda lo siguiente. Integral de 1 va a ser igual a y. Menos integral de y a la cuarta va a ser igual a y a la quinta entre 5 de 0 a 1. Esto acá se simplificó, es 1, no pasa nada. Entonces reemplazamos límite superior menos límite inferior. Va a ser 1 menos un quinto. 1 a la quinta, pues no. Esta es la positiva. Menos ahora la función inferior, que es 0 menos 0 a la quinta entre 5. Aquí es igual. Esto de 0. 1 menos un quinto, me queda 4 quintos. 4 quintos unidades al cubo. Y ya tenemos nuestra integral. Ese es el volumen.
Listo. Bueno, aquí se entendió hasta acá. Bueno, no es complicado, ¿no? Es un poquito plantearlo nomás, la integral. Bueno, entonces lo que tienen que hacer primero es el diferencial. Yo les aconsejo diferencial de z, función superior, función inferior. Definen las tapas de arriba, por así decirlo. Y después vemos la forma que va a tener. Eso lo hacemos con el plano XY. Hacemos con el plano XY. Si utilizan diferencial de y de x, despejan y x es constante. Cuando yo digo que x es constante, quiere decir que los límites van a ir en este sentido. Aquí y aquí. Ahora si hago de x de y, despejo x, que va a ser la función. X es función, y es constante. Entonces, bueno, digo y es constante, entonces quiere decir que los límites van a ir de aquí hasta ahí, digamos. ¿Ya? Tenemos resultado. Hagamos el otro problema. Bueno, tenemos este problemita. Entonces los datos que nos dan son los siguientes, pues, ¿no? Tenemos este tubo, bueno, este tanque, ¿no? Tanque. Tenemos este tanque. Entonces aquí borrarle punto. Tenemos un tanque más o menos así, digamos. ¿Ya? Entonces, nos da esta altura h y este radio de acá. Lógicamente este es un tubo, bueno, es un cilindro por si acaso. Entonces aquí ya saben los pasos, ¿no? Yo solamente lo voy a resolver. Entonces, ¿qué tenemos de dato? Digo, primero, ¿cuál es la condición? La condición, el depósito debe almacenar 100 metros cúbicos de fluido. Entonces, volumen igual a 100. ¿Cuál es la condición de maximización? La condición de maximización, determinar las dimensiones del radio y la altura h de manera que se utilice lo mínimo de material posible. Y eso es área. Entonces, la función a maximizar es el área. Y aquí es igual el área de esto de acá. Entonces va a ser igual al área de esta mitad esfera, que si sumo yo el área de esta, o sea, yo tengo esta mitad esfera, yo tengo un área, ¿no? Si le sumo la otra mitad es como tener el área total de una esfera, ¿no? De una esfera, por si acaso. Más el área de todo de todo este lateral, ya tenemos el área total. Entonces, sumamos el área de la esfera. ¿A cuánto es igual el área de la esfera? Entonces el área de la esfera es igual a 4pi por radio al cuadrado. Como estamos utilizando también la variable radio, entonces está bien, digamos, ¿no? Esto puede ser mayúscula, puede ser minúscula, no pasa nada. Listo. Más el área lateral de un cilindro. El área lateral de un cilindro es 2pi por radio por altura. Más 2pi por radio por altura. Ya tenemos el área que tenemos que maximizar. Esta. Entonces, por el volumen, ¿cómo se expresa? Volumen de un cilindro es pi por radio al cuadrado por altura más el área de la esfera, ¿no? El volumen de la esfera, mejor dicho. Volumen de la esfera. 4 tercios, que es igual
a 4 tercios pi por radio al cubo. Entonces, este volumen de acá es el volumen del cilindro, de este tronco del cilindro. Y este 4 tercios pi por radio al cubo es el volumen de estas dos esferas. Y obviamente, si yo tengo dos mitades, es 1, ¿no? Entonces, esto tiene que ser igual a, ¿cuánto dice? A 100, ¿no? Entonces, esta es la función condición. Entonces, acá despejamos una de las dos variables. ¿Cuál es la más fácil de despejar? Lógicamente, h. Bueno. Entonces, despejamos h de acá. Entonces, h pi r al cuadrado h es igual a 100 menos 4 tercios pi por radio al cubo. Entonces este de acá pasa a dividir. Entonces h va a ser finalmente a 100 menos 4 tercios pi por radio al cubo entre pi radio al cuadrado. Entonces si esto lo simplifico más bonito, aquí me va a quedar 100 sobre pi radio al cuadrado menos, aquí me va a quedar 4 tercios, este pi con este pi se va, este r con este me queda r, únicamente r, pues, ¿no? A ver, 4 tercios, pi con pi se va, me queda R3 menos 2 es 1, entonces me queda R. Me queda así, más simplificado, de esta forma. Me queda así. Bueno, entonces esta condición la reemplazamos en nuestra función que estamos maximizando. Reemplazamos h, lo vamos a reemplazar en este punto de aquí. Entonces, nuestra área, que está en función de R y H, nos va a quedar de la siguiente forma. 4pi radio al cuadrado más 2pi por radio por h. Y aquí h. Copiamos esto de acá. 100 pi r al cuadrado menos 4 tercios de r. Entonces aquí utilizamos 4 pi radio al cuadrado más 2 pi r. Esto multiplicamos, ¿no? Simplificamos. Esto propiedad distributiva. Entonces pi con pi se va, r con r me queda 200. Aquí que me queda 200, este pi con pi me queda 200 r menos 2 por 4, 8 tercios. Primero hagamos el numerador, bueno. 8 pi r al cuadrado tercio. Listo. Aquí tenemos nuestra función a maximizar. Sencillo, ¿no? Aquí lo que hicimos fue una forma más sencilla que los multiplicadores de Lagrange. Pero como dice, utilice multiplicadores de Lagrange, vamos a hacerlo como dice ahí. ¿Ya? Entonces, ¿se acuerdan que cuando hacíamos multiplicadores de Lagrange, se acuerdan de estos ejercicios que hicimos acá, ¿no? ¿Se acuerdan? Hacíamos la función a minimizar, luego sacamos la función condición, ¿no? Entonces aquí aplicamos multiplicadores de Lagrange, entonces vamos a tener que hacer eso nomás, porque el ejercicio nos dice. Entonces, nosotros ya de aquí podríamos haber derivado, miren. De aquí a un ratito le íbamos a tener el resultado. Derivábamos una vez y ya teníamos. Pero como nos pide utilice sí o sí multiplicadores de Lagrange, entonces mi g de x, la función condición, bueno, no es g de x, pero va a ser g de RH, va a ser igual a esto de acá. A esto de acá, pero igualándolo a c, entonces va a ser pi r al cuadrado h, pi r cuadrado h, pi r cuadrado h, más 4 tercios pi r al cubo. Tercios pi r al cubo menos 100. Pues tiene que estar igualado a 0, ¿no? Entonces aquí está el g de la función. Bueno, entonces ¿cómo se planteaba? Decíamos que nuestra función, que depende de r, de h y de lambda, va a ser igual a nuestra función área de r de h más lambda por nuestra función g de r de h. Entonces aquí reemplazando vamos a tener lo siguiente. Pues, ¿no? Nuestra función de área, ¿dónde está? Es esta de acá.
Entonces copiamos la. Tenemos esto. Más lambda. Y copiamos esta función g de h. Que es esta de acá. Esta función condición. Listo. Entonces, ahora ¿qué se hacía? Se derivaba, ¿no ven? ¿Dónde está? Ahí está, derivamos de todas las variables, igualamos a z y encontramos los resultados. Entonces aquí ya derivamos. 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 Deriva de la función respecto de r. Deriva de la función respecto de r, respecto de h. Deriva de la función respecto de lambda. Respecto del radio. Aquí vamos a tener este 2 baja, ¿no? Va a ser 8 pi r más 2 pi h más lambda. Aquí tenemos este 2 pi RH más 4 pi r cuadrado. Esto es 100 constante, no pasa nada. Aquí tenemos que hallar este lambda, luego el otro lambda y igualamos, ¿no? Ya saben. Ahora respecto de h, aquí nos va a quedar 2 pi r, porque este no tiene h, más lambda por pi r cuadrado. Listo, nada más. Lambda por pi r cuadrado, porque la h ahí se simplifica. Ahora respecto a lambda, no va que únicamente copiamos esta función de acá, ¿no? Es pi r cuadrado h más 4 tercios de pi r al cubo menos 100. Menos 100 igual a 0. Igualamos a 0 todo. Entonces esta es la ecuación 1, esta es la ecuación 2 y esta es la ecuación 3. Entonces la ecuación 1 despejamos lambda, pues no, despejamos lambda. Entonces lambda de la ecuación 1 nos va a quedar de la siguiente forma. Lo con positivo pasa con negativo, va a ser menos 8 pi r menos 8 pi r menos 2 pi h. Todo esto dividido entre 2 pi RH. Pi RH más 4 pi r al cuadrado. Listo. Este es el lambda 1. Este es de la ecuación 1, de la ecuación 2. Es más fácil, ¿no? Su lambda. La ecuación 2 el lambda es igual a 2 pi r menos 2 pi r entre pi r cuadrado. Entonces de acá simplificamos este pi, este pi, este r. Me queda menos 2r. Entonces igualamos. Esto lo igualamos con esto. Lambda igual a lambda. Nos queda lo siguiente. Este negativo con el negativo de acá podemos simplificarlo, ¿no? Me va a quedar 8 pi r más 2 pi h. Todo esto entre 2 pi RH más 4 pi r cuadrado igual a 2r. Factorizamos pi de arriba y abajo. Factorizamos 2 pi de arriba y abajo. Nos va a quedar 4r más h. Entre aquí abajo igual factorizamos 2 pi. Nos va a quedar RH más 2r cuadrado igual a 2r. Se simplifica. Y me queda 4x2. Bueno, esto de acá pasa al otro lado a multiplicar. Entonces aquí nos va a quedar 4r al cuadrado más hr es igual a 2rh más 4r cuadrado. 4r cuadrado con 4r cuadrado se simplifican. Aquí me queda esto. Dios santo, ya.
Entonces, acá se me simplificó todo, Dios mío. Eh, ¿Qué pasó? ¿Por qué se me simplificó todo? 4 al cuadrado. 4R cuadrado igual. Aquí se me simplificó esto y esto. 2 igual a 1. Está mal, digamos. Algo hicimos mal acá. Creo que fue acá. Menos 8 pi r menos 2 pi h. 2 pi RH más 4 pi r cuadrado. A ver, aquí de h no derivamos mal. 2 pi r pi. Aquí derivamos mal. No, está bien, 2 pi r cuadrado. A ver. No, 2 pi r. 2 pi r cuadrado. Y no me queda r, pues no. Entonces. 2 pi RH, 4 pi r cuadrado. 2 pi r, 2 pi h. Simplificamos. Me queda 4R. 4RH, RH, 2R cuadrado. Parece que falta 4R cuadrado más HR. RH lo mío. Se está mal esto de acá. ¿Qué pasó? Creo que el 100 no lo tomé en cuenta o qué fue, pues. Pues no sé cuál es el error, oiga. Utilicemos mejor esta función de acá. Esta función ya solamente está en función de R, ¿no? Si utilizamos como les dije en un principio, porque no sé por qué no sale por el otro. De aquí únicamente derivamos respecto de R y igualamos eso y ya tenemos R. Derivada de A respecto de R. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Vamos a tener 8 pi R menos 200 R al cuadrado menos 16 tercios pi R igual a 0. Multiplicamos a todo por R al cuadrado, nos queda 8 pi R al cubo menos 200 menos 16 tercios pi R al cubo igual a 0. Entonces, aquí me queda 8 pi R al cubo. Aquí factorizamos R al cubo. Esto es igual a 0. Aquí factorizamos R al cubo. Y me queda 8 pi menos 16 tercios de pi igual a 200. Entonces aquí me queda que R va a ser igual a la raíz cúbica de 200 entre 8 pi menos 16 tercios de pi. Entonces R va a ser igual aquí colocamos 200 entre 8 pi. ¿Dónde está el fin? 8 pi menos 16 tercios de pi. ¿Ya? La respuesta nos queda un poco rara. Después 200. Claro, ya. Aquí la respuesta nos queda 2.88 metros, digamos. Entonces reemplazamos acá. Reemplazamos acá porque esto vale h, ¿no? Esto es igual a h.
Entonces, H es igual a esto. Por lo tanto, H vale 100 entre pi por 2.88 al cuadrado, el radio que sacamos al cuadrado, menos 4 tercios por pi. Esto nos sale básicamente 0. O sea, esto tiende a 0, digamos. Bueno, entonces, para que sea máximo, el radio tiene que ser igual a 2.88 y H tiene que ser igual a 0. Para que consumamos el menor área posible, digamos. Y es correcto, digamos, porque una esfera ocupa menos área y ocupa mucho más volumen, digamos. Esa es la respuesta, esto ya es más que todo por cálculo 1, pero aquí no entiendo por qué no salió mal, oiga. Ahí se pensé que si H es 0, entonces R va a ser igual a 100 raíz cúbica de 300 entre 4 pi. Bueno, medio loco, pero bueno. Hagamos el otro ejercicio. Ya este de acá. Este último y no vamos ya. Ya. Apliquemos regla de la cadena. Aquí es full datos. Todo esto es con datos. Esto de acá. Datos. ¿Qué tenemos? Un tanque tiene la forma de un cilindro circular recto. Tenemos un cilindro así, circular recto. Entonces aquí la figura, ¿cómo es? Ah, sí, 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 sí. Ya. Aquí hay un tanquecito botándole agua. Sí, botándole alta agua. Se vierte agua por la cañería como se muestra en la figura. La altura de superficie del agua del tanque sube a razón de 0.18 metros por segundo. Entonces, la altura de la superficie del agua sube a razón. Entonces, de H de T sube a razón de 0.18 metros por segundo. El radio se ensancha a razón de, entonces, de R de H, de R de T, mejor dicho, se ensancha a razón de 0.02 metros por segundo. En ese instante, la altura del tanque del agua es de 4 metros, altura igual a 4 metros, y el radio es igual a 2 metros. Entonces nos pide halle a razón de que se está vertiendo el volumen de agua en el tanque. La razón a la que se está vertiendo el volumen de agua en el tanque. Nos pide dB de T. Bueno. Entonces, ¿cuál es la función del volumen? Entonces aquí otra cosa, por un rato. dB de T es igual a qué cosa? De derivada del área respecto al tiempo, ¿no? Por derivada de la altura respecto al tiempo. No, a ver, ¿qué estamos haciendo? dB de T. Debe tener el volumen de agua. Entonces aquí la función del volumen, nosotros sabemos que es pi por radio al cuadrado por altura. No hay más. Entonces, a ver. De aquí vamos a tener dB de R y dB de H. ¿No ven? dB de R. ¿Cuánto nos va a quedar? Nos va a quedar 2 pi RH. dB de H, dB del volumen respecto a la altura, va a quedar pi R cuadrado.
Entonces, dB de t, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a dB de h, dB de r por dr de t más dB de h por dh de t. ¿No es? Porque tiene esas dos variables. Está en función de dos variables, el volumen del radio y de la altura. Entonces, esto con esto se va a simplificar, esto con esto se va a simplificar y me va a quedar dB de t más dB de t. Esto producto por el radio y esto producto por la altura. Entonces se me va a poder sumar y me va a quedar la operación. Entonces está correcto. Bueno, entonces aquí reemplazamos. No hay nada más que hacer, facilísimo este ejercicio. Entonces, nos reemplazamos. dB de t es igual a dB de r. Copiamos esto de acá. 2pi RH por dr de t. dr de t es 0.02 más dB de h es pi r cuadrado por dh de t es igual a 0.18. Reemplazamos los datos que ya tenemos acá. En ese instante h es igual a 4 y r es igual a 2, dice, ¿no? Entonces h igual a 4 es 2pi, r vale 2, h vale 4. 0,2 más pi radio vale 2 al cuadrado por 0.18. Listo, entonces mi respuesta, el volumen de BDT, el volumen varía respecto a eso. Sería 2pi por 2 por 4 por 0.02 más pi por 2 al cuadrado por 0.18. Entonces el volumen varía 3.27 metros cúbicos por segundo en ese instante. Listo, ahí lo tienen resuelto. Lógicamente lo único que cuesta es plantear aquí el volumen, ¿no? ¿Cómo saben cómo yo supe esto de acá? Entonces ustedes saben que el volumen, cuando es un cilindro, ¿de qué depende? Del radio y de la altura. Te dicen, entonces, de B de T. Entonces el volumen depende primero del radio por el dato que ya tengo. Este dato, esto es dato de R de T, es dato más. También el volumen depende de la altura. Y también tengo otro dato justamente de eso. Entonces, depende de los datos que le den, pues, ¿no? Siempre va a ser multiplicado una derivada por un dato. Derivada por un dato. Siempre es así. Solamente son dos parcitos. La regla de la cadena siempre es horizontal, no hay vertical, por si acaso. Y listo, ahí está. Bueno, ok, vamos a terminar. Espero que se haya entendido, que lo comprendan, que es lo más importante. Aquí creo que me equivoqué algo, lo podría corregir, pero igual aquí está la respuesta correcta. Si quieren podemos reemplazar 2.88 en la fórmula del volumen. Aquí. Reemplacemos. Tenemos aquí pi por
Listo. Si ustedes reemplazan acá con H igual a 0 y R igual a 2.88, les va a salir que el volumen es igual a 100.06. Obviamente este 0.6 es por los decimales, no trabajé con más. Si trabajo yo con más decimales me va a salir más exacto el número. Pero cumple, digamos, cumple con el volumen. ¿Ya? Bueno, entonces aquí vamos a terminar la auxiliatura. Espero que le vaya bien en su examen. Yo le voy a mandar más ratito la nota de asistencia, ¿ya? Voy a sacar captura a quienes están ahorita en la clase virtual. Y le voy a mandar la asistencia, pues, ¿no? Bueno.